Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a nuestras formaciones en nuestra región Colombia Noroccidente. Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos, agradecerle a Él, a nuestro Padre Celestial, por permitir cada vez estar aquí, reunidos en su nombre. Pues hoy nos acompaña en esta labor de servicio nuestra pareja José Rubiel y Juliana Gutiérrez Hoyos. Ellos son el hogar responsable de formación y el hogar responsable de sector número 5, aquí en Manizales, en nuestra región Colombia Noroccidente. Bienvenidos. Por favor, sigue José Rubiel y Juliana. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes a la formación virtual de la región Colombia Noroccidente. Les agradecemos por participar y darse en la oportunidad de conocer más sobre nuestro hermoso movimiento. Si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en la apatía de quien desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no podremos descubrir la llamada especial y personal que Dios ha pensado para nosotros. Perderemos la oportunidad de soñar a lo grande y de convertirnos en protagonistas de la historia única y original que Dios quiere escribir con nosotros. También Jesús fue llamado y enviado. Para ello tuvo que, en silencio, escuchar y leer la palabra en la sinagoga y así, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, pudo descubrir plenamente su significado, referido a su propia persona y a la historia del pueblo de Israel. Esta actitud es hoy cada vez más difícil, inmersos como estamos en una sociedad ruidosa, en el delirio de la abundancia de estímulos y de información que llenan nuestras jornadas, al ruido exterior que a veces domina nuestras ciudades y nuestros barrios. Corresponde a menudo a una dispersión y confusión interior que no nos permite detenernos, saborear el gusto de la contemplación, reflexionar con serenidad sobre los acontecimientos de nuestra vida y llevar a cabo un fecundo discernimiento, confiados en la perfecta voluntad de Dios en nosotros. Como sabemos, el reino de Dios llega sin hacer ruido y sin llamar la atención, y solo podemos percibir sus signos cuando, al igual que el profeta Elías, sabemos entrar en las profundidades de nuestro espíritu, dejando que se abra al imperceptible soplo de la brisa divina. ¿Cómo discernir? Jesús, leyendo en la sinagoga de Nazaret el pasaje del profeta Isaías, discierne el contenido de la misión para la que fue enviado y lo anuncia a los que esperaban al Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Del mismo modo, cada uno de nosotros puede descubrir su propia vocación y misión solo mediante el discernimiento espiritual, un proceso por el cual la persona llega a realizar en diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu las elecciones fundamentales. Descubrimos en particular que la vocación cristiana siempre tiene una dimensión profética. Como nos enseña la Escritura, los profetas son enviados al pueblo en situaciones de gran precariedad material y de crisis espiritual y moral, para dirigir palabras de conversión, de esperanza y de consuelo en nombre de Dios. Como un viento que levanta el polvo, el profeta sacude la falsa tranquilidad de la conciencia que ha olvidado la palabra del Señor. Discierne los acontecimientos a la luz de la promesa de Dios y ayuda al pueblo a discernir las señales de la aurora en las tinieblas de la historia. También hoy tenemos mucha necesidad de discernimiento y de la profecía, de superar las tentaciones de la ideología y del fatalismo y descubrir en la relación con el Señor los lugares, los instrumentos y las situaciones a través de las cuales Él nos llama,
El movimiento nos enseña, nos da las bases que debemos tomar y anima a no dejar a un lado nuestra vocación y misión, tal como desde muchos años atrás nos lo había planteado ya nuestro fundador, el padre Caffarel, y nos lo recalcó en el 2015 a los ENS el Papa Francisco. Todo cristiano debería desarrollar la capacidad de leer desde dentro la vida e intuir hacia dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser continuador de su misión. La alegría del Evangelio que nos abre el encuentro con Dios y con los hermanos no puede esperar nuestras lentitudes y desidias. No llega a nosotros si permanecemos asomados a la ventana con la excusa de esperar siempre un tiempo más adecuado. Tampoco se realiza en nosotros si no asumimos hoy mismo el riesgo de hacer una elección. La vocación es hoy. La misión cristiana es para el presente y cada uno de nosotros está llamado en la vida laical, en el matrimonio, a convertirse en testigo del Señor aquí y ahora. Este hoy, proclamado por Jesús, nos da la seguridad de que Dios, en efecto, sigue bajando para salvar a esta humanidad nuestra y hacernos partícipes de su misión. El Señor nos sigue llamando a vivir con Él y a seguirlo en una relación de especial cercanía, directamente a su servicio. Y si nos hace entender que nos llama a consagrarnos totalmente a su reino, no debemos tener miedo. Es hermoso y es una gracia inmensa estar consagrados a Dios y al servicio de los hermanos en los equipos de Nuestra Señora, totalmente y para siempre. El Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso aquí estoy, ni asustarnos de nuestros límites y de nuestros pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto, discernir nuestra misión personal en la iglesia y en el mundo, y vivirla en el hoy que Dios nos da. María Santísima, la joven muchacha de periferia que escuchó, acogió y vivió la palabra de Dios hecha carne, nos proteja y nos acompañe siempre en nuestro camino. Como cristianos, como matrimonios sacramentados y como equipistas, estamos llamados a poner en práctica lo que recibimos del Evangelio y de los equipos de Nuestra Señora, al servicio del Señor y de nuestro prójimo y especialmente a nuestros matrimonios. Esta noche nos acompañan como expositores un matrimonio de 26 años. Desde hace 13 años, hace parte de los equipos de Nuestra Señora. Él es médico y ella gerontóloga. Tienen 2 hijos. Juan Manuel es el hijo mayor. Es médico como su padre y ejerce su profesión en Aguadas, municipio de Caldas. Su hija menor se llama María Alejandra, que se encuentra finalizando sus estudios de ingeniería electrónica. Pertenecen al equipo número 23 del sector C de la región Colombia Occidente. Han sido hogar responsable de equipo 4 veces, hogar responsable de sector, hogar responsable de la región Colombia Occidente, hogar responsable de formación, actualmente formadores en el equipo de la Superregión Colombia. Son encargados del manejo de los libros del movimiento de su región. Además de todo el recorrido que han tenido en los equipos de Nuestra Señora, son también catequistas de preparatoria para el sacramento del matrimonio. Ella es catequista del sacramento de la comunión y ambos hacen parte de la Comisión de Laicos y Familia. Ellos son un matrimonio muy conocido y querido en nuestra región. Por todo esto y mucho más, es para nosotros un placer darles la bienvenida esta noche a Luis Eduardo y Patricia Sánchez Vargas. Bienvenidos. Están licenciados. Muchas gracias por esa bienvenida tan linda, Rubiel y Juliana, por invitarnos a toda la región Colombia noroccidente, a Luis, a Clarita, y
y por esa manifestación de cariño, por la cantidad de gente que estamos viendo que llega, muchos ya conocidos, personas con las que compartimos frecuentemente en los momentos de formación, no solamente en la región Colombia Noroccidente, sino también en la región Colombia Centro y en la región Colombia Occidente. Así que bienvenidos todos, es un honor para nosotros estar esta noche con ustedes. Creemos nosotros que el tema que nos acoge el día de hoy es un tema que va a marcar el derrotero de los equipos de Nuestra Señora para los siguientes años, como de hecho es la intención del texto que nos guía esta noche, que se llama Vocación y Misión. Para ello hemos preparado una breve presentación. Vamos a compartir pantalla para que todos puedan ver la presentación. Bien, y vamos a empezar entonces, en primer lugar, colocando la palabra del Señor, que ilumina todos los encuentros de formación de la Superregión Colombia en este año, y que nos está recordando esa cita del Éxodo, que es que quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en donde estás parado es tierra santa. Todo sitio donde se encuentre un equipista, debemos ser conscientes de que es tierra santa, porque la tierra santa la llevamos nosotros a donde quiera que estemos y que vayamos. Entonces, esta es la palabra que ilumina todos los encuentros de este año. Pero como la mayoría de las parejas a quienes ustedes han conocido dentro de estas funciones de formación, nosotros también acostumbramos a hacer una invocación al Espíritu Santo para que nos ilumine, que sea el pensamiento que Jesús a través nuestro quiere expresarles a ustedes en el día de hoy, con el envío de su Santo Espíritu. Entonces vamos a invitarlos a que hagamos juntos la invocación al Espíritu Santo de los equipos de Nuestra Señora. Espíritu Santo, tú eres el aliento del Padre y del Hijo en la eternidad dichosa. Tú nos has sido enviado por Jesús para hacernos comprender lo que Él nos ha dicho y guiarnos hacia la verdad completa. Tú eres para nosotros el santificador. Tú nos animes y habites en nosotros. En cada uno de nuestros, para que podamos vivir el sacramento del matrimonio como un medio de santidad. Pero ¿cómo le hago de dónde? El tema entonces que vamos a tratar esta noche se denomina Vocación y Misión al alba del tercer milenio. Este es un documento oficial de los equipos de Nuestra Señora que emitió el Hogar Responsable Internacional como responsable de todo el movimiento, expresando lo que es el pensamiento, la orientación de vida que nos debe guiar en los siguientes 6 años. Se entregó con motivo del Encuentro Internacional de Fátima en julio de 2018 y es sobre este texto al que nosotros nos vamos a referir. Trataremos de darle una aplicabilidad al lenguaje cotidiano nuestro del día a día, pero evidentemente no se trata de un pensamiento de Patricia y Luis Eduardo, sino que es una expresión escrita que nos debe guiar a todos nosotros, emitida directamente desde el equipo responsable internacional. Hagamos una breve introducción, como la trae el texto de Vocación y Misión, para entender un poquito
a qué se refiere este texto y cuál es el mensaje final que quiere dejarnos. En primer lugar, hay que hacer claridad de que la vocación y la misión siempre han ido de la mano dentro del movimiento. Muchísimas parejas creen que esto de la misión es algo novedoso y no hay nada más apartado de la realidad. O que es desde los últimos años que viene ahora el movimiento mencionándolo. Cuando realmente, cuando uno consulta la carta fundacional en diferentes tópicos, se advierte que aquellas personas que ingresemos al movimiento tenemos que ser testimonio para otros y tenemos que hacer misión. Desde la misma carta fundacional expedida en 1947 se hace énfasis en la necesidad de hacer misión hacia la iglesia que nos rodea. Pero quizás el padre Caffarel en 1987, cuando ya se había retirado como director del movimiento, ya estaba en ese momento haciendo parte el centro director y el equipo responsable internacional ya había tomado auge, invita al padre Caffarel a que haga como un análisis de cómo está viendo a los equipos de Nuestra Señora. Esto sucede en una ciudad francesa, en Chantilly, en un encuentro de hogares responsables de región en Europa. Y allí en ese entorno, el padre Caffarel expresa uno de sus más sentidos análisis, donde empieza a expresar lo que se había logrado y lo que estaba por entenderse y por hacer dentro del movimiento. Ese pensamiento del padre Caffarel fue verdaderamente un llamado de atención sobre lo que debería estar haciendo el movimiento. Y este inspira el documento que todos conocemos, que se llama El Segundo Aliento, que es una verdadera inspiración de lo que debería ser un equipista a los ojos de esa nueva época que se estaba viviendo en Europa en ese momento. Digamos que entonces, como primera cosa que tenemos que aclarar, es que los términos vocación y misión no es un invento moderno dentro del movimiento, son términos que nos han acompañado durante toda la historia de nuestro movimiento, así que no es para nada una novedad. Sin embargo, para muchos de nosotros parece que fuera algo desconocido. En la introducción de este texto de vocación y misión, el equipo responsable internacional nos hace una pregunta. ¿Qué misión confiere a la pareja el sacramento del matrimonio? Y esa es la pregunta que debemos hacernos todos los equipistas. ¿Para qué estamos en el movimiento? ¿Qué misión nos está confiriendo Dios al invitarnos a ser parte de este movimiento? El ERI hace un análisis muy cuidadoso de todos los textos que estaban dirigiendo al movimiento desde su propio arranque y concluye 3 elementos fundamentales para poder responder esta pregunta. El primer elemento fundamental es necesario volver a la fuente. ¿Y eso qué significa? Que no se trata de inventar nuevos elementos para poder entender el concepto de vocación y misión dentro de los equipos de Nuestra Señora, sino que hay que consultar a fondo el pensamiento del padre Caffarel, los documentos que se emitieron en un momento antes de la carta fundacional, después de la carta fundacional, después del retiro del padre Caffarel. Es decir, hay que hacer un estudio de cuáles son los pilares fundamentales de nuestro movimiento para poder entender cuál es la misión que tenemos como matrimonio. El segundo elemento es tener en cuenta las necesidades y valores de la época. No es lo mismo la época que nosotros estamos viviendo que la época de la Segunda Guerra Mundial, que les tocó vivir en pleno a ellos en el origen del movimiento. Ni es tampoco esa época relajada de la posguerra, donde el movimiento se volvió, digamos, de moda,
o se puso de moda y muchas parejas lo tomaron de una manera inadecuada. Estamos viviendo una época exigente y esto nos obliga a pensar en el momento exacto, en lo que en el texto evangélico se nos denomina discernir los signos de los tiempos. Es necesario discernir qué estamos viviendo nosotros. Y en tercer lugar, hay que visualizar cómo encaja el movimiento en esta nueva época. Es decir, visualizar una perspectiva, una dirección hacia donde debe tomar el movimiento para que progrese en el desarrollo de la espiritualidad conyugal de las parejas que lo constituyen. Así que lo que vamos a ver esta noche es el intento de respuesta a esta pregunta: ¿qué misión confiere a la pareja el sacramento del matrimonio? Los invitamos entonces a que tengamos la capacidad de escucha para entender que esto que nos están diciendo es de verdad un llamado de Dios. Y el primer punto que nos invitan es volver a la fuente. Y definimos la palabra vocación como un llamado, es un verbo latino, vocare, que significa llamar. Y el padre Caffarel, en su revista El Anillo de Oro, en mayo de 1963, en la revista número 111 y 112, define el matrimonio, ese gran sacramento, y nos dice esta parte. La familia cristiana es elegida, la pareja cristiana es elegida, llamada por Dios. Es decir, la pareja cristiana no es una casualidad. La pareja cristiana no es algo fortuito ni momentáneo. La pareja cristiana es elegida, llamada por Dios. Y continúa el padre Caffarel. Es Dios quien deposita su amor en el amor humano, para que la pareja se abra a este mundo que Dios ama y por el cual envió a su Hijo. Y recordemos que el sacramento del matrimonio es el signo de alianza entre Cristo y la Iglesia. Y nosotros como parejas hacemos parte de esa alianza porque Dios es la fuente del amor y nos invita a que nosotros vivamos en el amor. Muy bien, pero el padre Caffarel no es el único que nos ha hablado de la riqueza del sacramento del matrimonio. El padre Luis de Reynel, en su libro La buena noticia del matrimonio, nos dice: podemos hablar del matrimonio como un sacramento permanente. Cristo que une, restaura y perfecciona lentamente el matrimonio, la obra maestra de Dios. Y aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, que el sacramento del matrimonio es permanente. Eso significa que no es un único momento, sino que es un camino constante. Y el padre Raynal los llama como la obra maestra de Dios. ¿Por qué? Porque es un caminar que nos permite ir avanzando cada vez más en el logro de una espiritualidad madura. Es decir, al incluir a Cristo en nosotros, Cristo nos une, nos restaura y nos perfecciona lentamente. Así que el sacramento del matrimonio, al ser permanente, es un camino adecuado para la santidad. Y su santidad Pío XII, también es en un libro, Mysticis Corporis, nos dice: Cristo ha previsto de manera especial las necesidades orgánicas de la Iglesia mediante la institución de dos sacramentos, matrimonio y orden. Y lo vivimos nosotros en esta unión de los dos sacramentos en cada vez que tenemos nuestra reunión de equipo. De hecho, lo que nos está diciendo el Papa Pío XII es que nosotros tenemos desde el origen coincidencias en estos dos sacramentos, el matrimonio y el orden. Y que Cristo visualizó esto
y ha provisto estos dos sacramentos para que su iglesia sea cada vez más fuerte. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1534, se nos habla de que hay dos sacramentos complementarios: el orden y el matrimonio. Y dos sacramentos complementarios porque son ordenados a la salvación de los demás. Y esa pienso que es una de las misiones de nosotros. Es evidente que nosotros somos matrimonio, no solamente para salvarnos nosotros dos, aunque es una de las gracias que el Señor nos concede como parejas. Pero nosotros tenemos una misión constante. La misión constante es darle a los demás esa visión del amor de Dios hecho seres humanos. Y por eso nosotros podemos llevar a otros hacia la salvación. Y esto, conjugado con la acción de nuestros sacerdotes, puede llegar a ser la salvación de la iglesia completa. Dentro de lo que una pareja tiene como misión, entonces podríamos diferenciar varios aspectos. El primer aspecto que tiene cualquier pareja es dar a conocer a Dios. Ya lo hemos repetido varias veces, siendo testimonio del amor que Dios nos da a nosotros. Pero además tenemos un segundo aspecto muy importante: tomar conciencia de que nuestros hijos tienen que conocer a Dios. Y ahí viene un aspecto de misión en lo que muchos llaman hoy en día tu metro cuadrado, y es empezar a evangelizar a tu propia familia, a tus propios hijos, como parte de la paternidad responsable que tenemos nosotros hacia ellos. El propio padre Caffarel, en aquel artículo que ya citó Patricia del matrimonio, ese gran sacramento, nos dice esto: escuchad a Cristo deciros: con vosotros y por vosotros, padres y madres, quiero multiplicarme y formar nuevos hijos del Padre del cielo. Entonces, el propio padre Caffarel, y miren la fecha, 1963, nos está diciendo ya que nosotros, por el hecho de ser papá y mamá, tenemos una misión: formar nuevos hijos para el Padre del cielo. Por eso los equipos de Nuestra Señora invitan a los matrimonios equipistas a vivir un camino de santidad. Pero no es un camino de santidad que tengamos que recorrer Patricia y Luis Eduardo solitos, cayéndonos a cada rato y sin ver la manera de podernos levantar. No, nos asignaron el mejor compañero de ruta, Jesús. Jesús en persona es el que nos acompaña en esta ruta y hace florecer las gracias del matrimonio, que se basan en dos aspectos: la indisolubilidad y la fidelidad. Cuando nos hablaban del sacramento permanente, tiene un sentido plenamente lógico. Si nosotros queremos alcanzar la perfección, tenemos que seguir un camino de constancia, de perseverancia. No podemos abandonar ese camino. Por eso se habla de indisolubilidad. ¿Y qué mejor ejemplo de fidelidad que una pareja que se ama en las buenas y en las malas, que se perdona, que se recoge, que sirve de fortaleza para que el otro pueda seguir? Uno de los aspectos importantes que nos refleja el padre Caffarel en su legado es esta frase: el apostolado no es solo un testimonio y una irradiación, sino también una tarea. Entonces no es solo lo que nosotros somos testimonio, mostramos a los demás, sino también tenemos que ser evangelizadores, por ejemplo. Y quiero detenerme un poquito en esa frase. Es decir, nosotros somos testimonio para muchas otras parejas porque caminamos en la fe, porque practicamos los puntos concretos de esfuerzo, porque vamos a la Eucaristía y comulgamos juntos y nos tomamos de la mano. Sí, somos testimonio. Pero es que eso no es para vanagloriarnos nosotros. Eso es una misión que nos encomendaron. Es una tarea.
que nosotros tenemos. No es que yo escoja o no hacerlo, no, es que esa es parte de nuestra misión. El padre Caffarel, en una hermosísima oración que es la parodia de la creación, pero puesta en palabras de Dios mismo, creando a la pareja humana como la máxima creación que él ha tenido, nos regala esta frase que está en Ante el ateísmo, un artículo que publicó el padre Caffarel en Roma en 1970. Pareja humana, ¿comprendes la inmensa esperanza que pongo en ti? Eres portadora de mi reputación, de mi gloria. Eres para el universo el gran motivo de esperanza, porque tú eres el amor. El padre Caffarel, en estas hermosísimas frases, nos está recordando que nosotros somos testimonio del amor, y el amor es Dios. Entonces, cuando nosotros nos amamos, de nosotros surge ese testimonio que otras parejas están viviendo y están viendo como algo que puede ser retribuido de parte de Dios hacia nosotros. Esas gracias que Dios nos llena en el matrimonio. Yo los invito a los que vieron y escucharon la charla de hace 8 días, recuerden ese testimonio de ese viudo. Yo pienso que se aplica muy bien esto. Ya no estaba su esposa, De Víctor Manuel. De Víctor Manuel, pero reflejaba todo el tiempo esto que nos dejó el padre Caffarel. Él tomó toda su fuerza para hacer misión de la relación de pareja que tuvo con su esposa durante muchos años, de su amor. Y para él, su esposa no ha muerto. Su esposa lo está esperando un poquito más allá. Pero ese testimonio de misión de Víctor Manuel Guillén que nos regaló, nos cachetea, porque nos obliga a entender que nosotros estamos obligados a ser reflejo del amor de Dios ante las demás parejas. El padre Caffarel, en la conferencia de Chantilly en 1987, recuerden, aquella en la cual él hizo como un balance de qué estaba saliendo bien y qué nos faltaba todavía, nos recuerda una frase que es definitivamente tajante. El árbol será juzgado por sus frutos, no por su belleza, sino por sus frutos. No se trata de cultivar su belleza, sino que se trata de participar en esa evolución de la creación que tiende hacia un fin. Miremos varios puntos de este párrafo. En primer lugar, nosotros somos enviados a dar fruto. Esto obviamente el padre Caffarel lo está tomando del Evangelio. Nosotros estamos enviados a dar fruto y a dar fruto en abundancia. No para que sea el testimonio sea, ay, mira tan lindos esa parejita que todos los días oran. No, no es para eso. Es para que nosotros podamos contagiar a otras parejas y que esas otras parejas se vuelvan también orantes y se vuelvan caminantes hacia la santidad. Entonces, no es algo de belleza, es algo de ser fructíferos realmente. El padre Caffarel, en otro artículo del Anillo de Oro, que se llama El matrimonio, la ruta más directa hacia Dios, o la ruta hacia Dios, nos dice la clave para que nuestra misión pueda ser realmente muy efectiva. Y la clave está en que nosotros tenemos que tener como una moneda dos caras. En una cara tenemos que estar siempre pensando en cómo dar más a los demás, en cómo ser misioneros de Cristo. Pero eso solo es posible si al reverso de esa moneda está la oración. Por eso, la comunidad de oración y de misión que es posible en nuestro matrimonio solo se da si nosotros tenemos la fortaleza espiritual basada en la oración. O sea que la acción que muchas veces pensamos nosotros, no, pero es que yo no tengo las capacidades, pero es que yo no tengo la manera de hacer esto.
resulta ser que la oración es la que nos va a dar la fuerza para poder hacer la misión que nos encomienda. Muy bien, el segundo aspecto que decíamos nosotros ahora que había que analizar para contestar bien la pregunta de qué debe hacer un matrimonio en nuestra época, es tener en cuenta las necesidades y los valores de la época en que se está. Un poco al estilo del segundo aliento, el equipo responsable internacional empieza a hacer un análisis de lo que estamos viviendo hoy en día. Porque es que nosotros estamos no simplemente en una época de cambios, no, estamos en un cambio de época. Una verdadera remoción de los valores de los seres humanos. Y esto tendría que tener para nosotros suficiente motivación en que nosotros interviniéramos y tratáramos de frenar un poco este cambio arrevesado que está viviendo toda nuestra civilización. Allí donde lo importante es la belleza, donde lo importante es la juventud. El disfrutar. El disfrutar. Sin pensar las consecuencias. Simplemente porque yo tengo derecho, entre comillas, a ser feliz. Entonces, no importan las consecuencias de mis actos. Entonces, esta época actual tiene unas características que son muy contradictorias. La primera de ellas, que creo que para todos nosotros es una realidad hoy en día, es la pérdida del valor real del matrimonio de hombre y mujer como responsables de la creación, ¿no? Hoy en día el mundo cada vez se abre más y trata de aceptar cualquier tipo de unión como si fuese un matrimonio. Esta mañana en las noticias todos nos vimos sorprendidos porque un juez de la República se negó a casar a 2 mujeres en Cartagena y él argumentaba que él tenía una formación cristiana, católica, y que para él esto no era posible. Los periodistas de los noticieros hicieron cualquier tipo de carnicería con este juez, porque él sencillamente dejó reflejar que para él era más importante la ley de Dios que la ley colombiana. Y esto se ha prestado a muchísimas confusiones y a muchísimas discusiones, pero en la realidad hoy en día hay una pérdida de la definición real de lo que es un matrimonio sacramentado, y esa pérdida no la podemos negar nosotros. Por el contrario, tenemos que ser defensores del matrimonio. Pero ¿qué tal, por ejemplo, este tipo de imágenes? Donde, por un lado, los países desarrollados viven pegados a la marca y pegados a la comodidad, y por el otro lado, los países subdesarrollados viven escenas de verdad dantescas, como si fuese pues una película de terror, donde el hambre pulula, donde las enfermedades arrasan, y están viviendo en esta misma tierra con nosotros. Definitivamente es una época que nos llama a reflexión. Protestamos por todo, protestamos por parte económica, por pérdida de empleo, protestamos por la contaminación, protestamos y protestamos y protestamos. Pero los valores, nadie protesta la pérdida de los valores. Es una realidad que nos cachetea, que nos da durísimo, porque realmente nosotros lo que estamos viviendo son una serie de falsedades en las que se volvió pues caballito de batalla los diferentes derechos de las personas, pero realmente no respetamos la integridad de ellas. Y ni hablar de la parte económica con los medios de producción y los hábitos de consumo. Ahora el que no tenga el mejor celular, el que no tenga el mejor carro, entonces ya no es importante en este mundo. Ahorita la parte de información, estamos siempre pendientes de la última tecnología, y esto se ha centrado en lo importante para muchas personas. De hecho, por ejemplo, nuestros hijos viven en un ambiente totalmente diferente. Nuestros hijos no escuchan nuestras canciones. Nuestros hijos bajan por internet las canciones de Inglaterra, Estados Unidos. Sus ídolos musicales viven en otros países.
sus modelos de desarrollo personal no están en nuestro hogar. Y esto que llamaban pues la globalización, asociada a un desarrollo tecnológico acelerado, nos obliga a repensar cuál es nuestro papel, cómo tenemos que educar a nuestros hijos para que nuestros hijos conserven los valores católicos que nosotros tenemos. Nuestro papel y el acompañamiento que le estamos haciendo a estos hijos nuestros. En lo social también estamos viviendo una época muy terrible, donde la cultura del descarte está primando. Miren, por ejemplo, lo que acabamos de vivir en esta época de la pandemia, donde en Italia tuvieron que escoger a quienes salvaban y a quienes no. Y resulta que los que perdimos el año allá fueron los que somos mayores de edad, porque los que menos productividad teníamos ya por delante. Es decir, el criterio del descarte fue sencilla y llanamente: salvemos a los que producen. Salvemos a los jóvenes y les daban, y a los adultos mayores que presentaban el COVID no le prestaban atención ni le brindaban atención médica. Por eso hay tanta muerte allá. ¿Y qué tal todo lo que estamos viviendo en nuestro país con las complicaciones económicas? Y de pronto el Estado se dio cuenta de que el 40% de las personas en nuestro país no tiene un empleo formal. Por fin se dieron cuenta. Pero además se dieron cuenta de que muchísimos de ellos son adultos mayores que no tienen pensión. ¡Ay, qué cosa tan aterrada! No se habían dado cuenta de eso. Pero además, nuestro mundo prima la indiferencia. Es decir, mientras nosotros tengamos que comer, no importa si el vecino no tiene que comer. Tenemos una cultura del derroche, donde lo importante es satisfacer las necesidades de los seres humanos, y tenemos a la tierra empobrecida, a la tierra la arrasamos. Miren entonces que esta parte del balance que hace el documento está dándonos también una gran lección a nosotros. ¿Cuál es nuestro papel como seres humanos? ¿Cuál es nuestro papel como parejas? Pero sigamos indagando un poquito en lo que está pasando hoy en día. ¿Cómo son hoy en día las relaciones afectivas, conyugales y familiares? Donde vemos que prima el individualismo. En las parejas no es tan importante el amor que nos tengamos, sino cuáles son mis logros a nivel académico, a nivel laboral, donde la familia y el hogar se reclaman mutuamente. Muchas veces la falta de uno de los padres es más importante mi desarrollo personal que esa familia que ya tengo creada, y ese vínculo fortalecerlo. Es una verdadera lástima que hoy en día más de la mitad de las parejas en nuestro eje cafetero, por ejemplo, sean parejas no sacramentadas, sino que viven en unión libre, y muchos de ellos con varias uniones previas. Es decir, no hay el concepto de familia para toda la vida, aunque todos sepamos que siempre vamos a tener hijos y no vamos a poder ser expadres nunca, sino que toda la vida vamos a ser padres. En los aspectos religiosos también hay que mirar una tendencia que se está dando, y que es la cultura del individualismo, ¿no? La nueva era, el asumir que la espiritualidad nace de mi propio desarrollo y no de tener a Dios dentro de mí. No. Espiritualidad es alcanzar todos los ideales que yo quiero de ser humano. Y obviamente esto me lleva a un relativismo moral, porque si el concepto es que lo importante es que yo me desarrolle por dentro, no me importa llevarme por delante a los demás. Pero también valdría la pena pensar en cómo está actuando nuestra iglesia ante estas realidades. Si de pronto nos falta acogida hacia esas personas que lo necesitan y lo encuentran más fácilmente en cualquier otra secta o cualquier otro tipo de práctica como el yoga o cualquier tipo de práctica de meditación, y no encuentran
realmente a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros para que ellos encuentren a Dios? Por eso aparece el tercer aspecto. El tercer aspecto es, bueno, demos una directriz hacia dónde debería ir el movimiento de acuerdo a todas estas realidades. Y se nos hace una pregunta. ¿A qué desafíos concretos puede responder el movimiento y cómo? Y yo le agregaría, esto fue en el 2018, ¿a cómo vamos a responder ahora en el 2020 después de esta pandemia, con todo lo que vemos? La pandemia nos desnudó otra cantidad de cosas que ya hemos ido tratando de expresarles a ustedes, que no están obviamente en el documento, pero que nos cuestionan. ¿Cómo responder como movimiento y como parejas a la realidad que estamos viviendo hoy en día, a estos desafíos? La primera respuesta es una respuesta apenas lógica. Hay que ayudar a descubrir y vivir la verdadera naturaleza del amor humano. Es decir, ser testimonio del amor sacramental como un valor cultural, como algo a imitar, como algo a preservar, ir en contravía de lo que el Estado y la cultura moderna tienden a desfigurar. Es decir, nos obliga a nosotros a ser cada día más testimonio del amor de Dios a través del sacramento del matrimonio. También a vivir la misión desde nuestro carisma significa realizarla en pareja, y eso hay que tenerlo en claro. Aquí en este texto nos invitan que nuestra misión debe ser en pareja, compartirla en equipo y contar con el impulso y el respaldo del movimiento. Porque hemos escuchado, y lo normal es que la señora sea catequista, el señor a veces ni va a la iglesia, ni va a las Eucaristías. Ahorita esta nueva petición que nos hace el movimiento es empezar a realizar la misión en pareja. Y obviamente con el apoyo de nuestro equipo. O sea que ya no nos hablan, y es una cosa que hemos vivido por muchos años, que en cada equipo hay uno que es una parejita que son catequistas, otra parejita que frecuentemente van a ayudar a un ancianato, otra parejita que de pronto hace cualquier otro tipo de labor social, pero no hay una coherencia de equipo detrás de esa misión. Lo que nos está pidiendo el movimiento es que hagamos en pareja, con el apoyo de nuestro equipo base y con el respaldo de todo el movimiento. Porque la gran riqueza que nosotros tenemos como movimiento nos capacita para la mayoría de cosas que nos van a empezar a sugerir a partir de esta diapositiva. Lo primero que hay que entender es, bueno, ¿cuál es el primer servicio que yo puedo prestar? ¿Cuál es la primera misión que yo puedo cumplir? Y es la famosa acogida equipista. Hoy en día, cada vez más importante. Al comienzo pensábamos que acoger a alguna parejita era cuando el evento de reunirnos en un EAPRE, cuando hacemos un encuentro hispanoamericano, cuando hacemos un encuentro de Colombia, acogemos en nuestra casa a una parejita que requiere alojamiento. Ojo, más profundo que eso. Nos están hablando de hospitalidad cristiana. ¿Qué significa hospitalidad cristiana? Es ofrecer a las otras parejas de equipistas inicialmente el calor humano, irradiar amor, la propia presencia de Cristo. Pensemos un poquito. ¿Cuántos de nuestros compañeros de equipo perdieron el empleo? ¿Cuántos de nuestros compañeros equipistas no tienen para comer? Nosotros, la primera misión que podemos hacer es esa hospitalidad cristiana. Porque cuando nosotros, Dios lo quiera, lleguemos allá a presencia de Dios, Él nos va a recibir en su casa, en su casa. No en la del vecino. No en la del vecino. Es en la casa de Él que nos va a recibir.
Y lo que nos está pidiendo el movimiento es eso. Acojamos a los que nos necesitan. El padre Cafarel, en su revista Anillo de Oro, nos vuelve a dejar este mensaje. En el corazón del hombre duerme el presentimiento de que Dios se presentará un día bajo el rostro de un huésped. No solo en el rostro de nuestro esposo, sino en el rostro del vecino, del compañero de trabajo, del señor que vemos en la esquina pidiendo porque no tiene que llevar a su casa para alimentarlos. Complementa el padre Cafarel. La intuición del corazón hace descubrir sin esfuerzos a quién hay que dirigir la invitación. Es imprescindible que abramos el corazón para poder saber a quién ayudar. Si nosotros nos quedamos encerrados en nuestro hogar, si cerramos las ventanas y las puertas, nunca vamos a ver a quién ayudar. Pero si salimos a la calle, si empezamos a ver la gente que está sin comida, la gente que todavía se para en las carreteras con un trapito rojo a pedir comida, esas personas de verdad que nos necesitan. Su Santidad Francisco, en el año 2015, recibió a los hogares responsables de región de todo el movimiento. Eso fue en Roma, en julio de 2015. Y nos deja esta frase talladora a morir. La espiritualidad conyugal, si no es misionera, queda a mitad del camino. Nos hace este llamado en el 2015. ¿Eso qué significa? Que no es solamente cumplir con los puntos concretos de esfuerzo lo que nos va a permitir llegar a la santidad. Eso es una herramienta y es una herramienta fundamental. No estamos descalificando los puntos concretos de esfuerzo. Pero si eso no se complementa con darnos enteramente a los otros, estamos a mitad de camino y nos vamos a quedar en la mitad. Porque nosotros, como equipos de Nuestra Señora, tenemos la madera para hacer una fuerza de choque, así lo decía el padre Cafarel. Partiendo de nuestra propia imperfección, es que ¿quién ha dicho que uno tiene que ser perfecto para poder servir? Con sus fragilidades. Nos invitaban Edgardo y Clarita, ¿cierto? Asumir nuestras propias fragilidades, salir, difundir el movimiento y su riqueza, ensanchando nuestra capacidad de acogida, obviamente sin perder de vista nuestro carisma. Es decir, nosotros preferiríamos hacer misión dirigido hacia parejas, hacia personas que sacramentadas nos necesitan, pero también los que no están sacramentadas. También las parejas ameritan que nosotros las miremos con unos ojos de misericordia. También a quien nos invitan a acompañar. Fortalecer la educación de los hijos y despuntar los obstáculos para la transmisión de la fe en familia. A veces nosotros como pareja oramos, buscamos al Señor, pero nos da a veces temor hablarle a nuestros hijos, nos da temor exigirles que hagan una oración, que nos acompañen a la Eucaristía. Pues ahora nos invitan a eso. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Desarrollando una conciencia ecológica en primer lugar. Es decir, hoy en día, si estábamos diciendo que nosotros estamos masacrando el planeta, nuestros hijos tienen que convertirse en adalides defensores del planeta. Y nosotros tenemos que inculcarles eso. El propio Papa, a través de una de sus exhortaciones, nos lleva a pensar en la ecología, en el irrespeto a la ecología como un verdadero pecado, un pecado contra la naturaleza que fue creada por Dios. Pero además, superando la desconfianza, porque es que hoy en día toda la educación actual enfoca a nuestros hijos a volverse un pensamiento crítico, un pensamiento descreído, un pensamiento que no respeta los valores divinos, sino que se basa en lo que ellos mismos puedan comprobar como una especie de ciencia que se pudiera probar a todo momento. Eso hay que superarlo.
hay que enseñarles a ellos que existen fuerzas superiores, que existen un valor enorme que Jesús nos vino a enseñar acá, que es el amor del Padre. Y también promoviendo el respeto a la dignidad y a la libertad. Entonces no se trata de transmitirle a los hijos o pagarles a los hijos un muy buen colegio donde aprendan 2 y 3 idiomas, donde se vuelvan unos matemáticos expertos, si no tienen la base de la educación católica en casa. Y nos invitan a todas las parejas equipistas a ser agentes de la pastoral familiar, acompañar a nuestros sacerdotes en catequizar a las personas que asisten a la parroquia o catequizar a los niños de primera comunión. Hay tantas cosas que nosotros podemos acompañar a nuestros sacerdotes. Pero nos decían también, ojalá respetando el carisma, y ahí aparece entonces el arte del acompañamiento a parejas, que sería el ideal. Parejas acompañando a parejas. Porque es que tenemos mucho trabajo con las parejas. El camino a que siendo novios comprendan que el sacramento del matrimonio es un sacramento perenne, es un sacramento que no muere, es un sacramento continuo, permanente. Ese es el primer hecho que tenemos que venderle la idea a los jóvenes modernos, que haya un compromiso firme y duradero. El acompañamiento en los primeros años de vida matrimonial, que no es fácil iniciar esta relación. Entonces nosotros como parejas poderlos acompañar y orientar. Y en las etapas de crisis y dificultades, cómo enfrentar los fracasos, los abandonos, las incomprensiones que vivimos como pareja. Sin embargo, no quiere decir que nosotros, por el hecho de ser equipistas, ya somos terapeutas de familia. Nosotros tenemos que ser conscientes de que el acompañamiento muchas veces es abrir la puerta y escuchar. No hacer de árbitros ni de mediadores, sino escuchar, acompañar y ayudarles a discernir que esto es un compromiso a largo plazo. También, ¿qué debemos hacer? En la educación y la transmisión de la fe. Entonces, nosotros en los equipos de Nuestra Señora, ¿cómo podemos fortalecer esto? Empezar a pensar en actividades del sector que involucren a los hijos, que los invitemos a las Eucaristías, que hagamos convivencias donde nuestros hijos puedan participar. Reforzar y crear escuelas de oración, invitarlos a los jóvenes. Ya en el movimiento y en diferentes lugares y ciudades de Colombia tenemos el ENS Jóvenes y ya están haciendo muchas actividades. Y el más importante que nos invitan es el ejemplo en casa. Yo sé que muchos de nosotros nos hemos hecho siempre la pregunta, ¿qué le pasa a estos adolescentes de hoy en día que son tan rebeldes para ir a la iglesia, que son tan complicados para orar? Mientras nosotros continuemos siendo su ejemplo, lo hagamos nosotros, ellos van a ir teniendo esa semillita sembrada en el interior. Los que ya tenemos hijos que son un poco adultos nos hemos dado cuenta de eso, que ellos hoy en día están mostrando esos frutos que nosotros les sembramos a ellos en su infancia y adolescencia. Una de las cosas que siempre nos ha caracterizado y que de pronto fue una de las recomendaciones más insistentes del padre Caffarel es preparar al matrimonio a las parejas. El padre Caffarel pues visualizaba verdaderos centros de preparación al matrimonio guiados por el movimiento. Y esto, obviamente, que para nosotros era un sueño, pues se volvió una petición expresa de su santidad Francisco en Amoris Laetitia. Porque en Amoris Laetitia, el Papa Francisco nos está pidiendo que le enseñemos a los jóvenes que el matrimonio no es la meta, sino que es un camino, una vocación que les va a permitir avanzar. Que no son únicamente convicciones doctrinales, que ni siquiera podemos hablar de
asumir unos recursos espirituales que está ofreciendo la iglesia. Nosotros tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que mostrarles el matrimonio como un camino práctico, como un consejo para vivir a Jesús encarnado en nosotros, con experiencias nuestras, compartiendo maneras en que hemos afrontado crisis, lo que él llama las tácticas tomadas de la experiencia, orientaciones de cómo perdonar al otro. Es decir, nuestra formación hacia las parejas que reciben el sacramento del matrimonio no son solamente en aspectos espirituales, sino que son también en nuestra experiencia de conyugalidad, la que vivimos todos los días, porque dice el Papa Francisco, todo esto configura una pedagogía del amor. Pedagogía del amor, eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle a las parejas jóvenes, que no se puede ignorar por lo que está viviendo el mundo externo, en que está influyendo muchísimo en los jóvenes. Los jóvenes hoy en día están muy influidos por la cultura del consumismo, están influidos por la cultura de la belleza, están influidos por la cultura de satisfáceme, no me importa si tú sientes o no, pero nosotros tenemos que enseñarles lo opuesto, la pedagogía del amor, y que esto les quede sembrado en su interior. Y también nos invita a que acompañemos a las parejas en sus crisis. No quiere decir que solo lo puedan hacer los especialistas o que nosotros ya vamos a definirnos como el especialista, no. Pero nosotros sí podemos acompañar, nosotros podemos escuchar. En la parte digámosle, de todo el acompañamiento también a nuestros sacerdotes, en la parte pastoral, cuando ellos reciben a estas parejas que llevan sus conflictos, nosotros como parejas podemos ofrecerles ese apoyo. Y la invitación que nos hacen, no somos expertos, pero sí nos invitan a que nos formemos como consejeros conyugales. Hay regiones de Colombia que tienen ya pastorales de acompañamiento. Es el caso de Colombia Sur, en Neiva, que tiene establecido dentro de la diócesis un acompañamiento de parejas que tienen experiencia en el movimiento, acompañamiento a parejas jóvenes que están viviendo crisis. Esto es algo que podríamos imitar en muchas regiones de Colombia. Tenemos gente supremamente formada, gente muy valiosa, gente que podría servir de escucha y de guía en un momento dado de dificultad de una pareja joven. Un capítulo delicado y que hay que manejar con pinzas. ¿Cómo debemos nosotros actuar en el ámbito de parejas que han constituido una nueva unión? Es decir, los famosos casados, separados y vueltos a unir. No se trata de que nosotros desdigamos del sacramento del matrimonio, pero sí que nosotros miremos con misericordia a esas parejas en particular. Son parejas que están viviendo a veces dificultades severas y que la iglesia no tiene un programa de acogida hacia ellos. Entonces nosotros podemos mirar esas parejas como una de nuestros apostolados, acompañar a esas parejas a través de cosas muy estructuradas como el Más Pareja, nuestro apostolado más conocido, pero también podría ser en un momento dado acercándonos nosotros a las diócesis, a las parroquias y ayudando a estas parejitas a que sean acogidas dentro de la iglesia, así no puedan recibir la comunión, pero igual les podemos ayudar a vivir a Cristo en su fe. El Papa Francisco nos llama a acoger estas parejas con sus heridas, a ayudarlas a caminar en la fe y en la verdad, bajo la mirada del Cristo buen pastor, para que tomen su legítima parte en la vida de la iglesia. Es un llamado fuerte, es un llamado que hay que estudiar despacio, hay que hablarlo con nuestros sacerdotes conciliarios. No se trata de que estamos cambiando el carisma del movimiento, no estamos hablando de eso,
Estamos hablando de hacer un tipo de misión en la cual nosotros podamos servir de soporte, de escucha a parejas que en este momento no pueden estar sacramentadas, pero que también son parte de la iglesia. En Europa, por ejemplo, existe una experiencia muy interesante que se llama los equipos Relents, y esos equipos en un momento dado acogen parejas con matrimonios anteriores separadas y vueltas a unir con un matrimonio nuevo que obviamente no es reconocido por la Iglesia Católica, pero es uno de los apostolados que tiene el movimiento. Y hay uno que es muy importante y muy lindo, y yo pienso que todos debemos pensar en él, es el acompañamiento de las personas ancianas. Todos vamos a llegar a la vejez, empecemos a prepararnos, así estemos acompañados o estemos solos. Nosotros como equipistas también podemos ofrecer ese acompañamiento. Hay nuevos... el testimonio de hace 8 días también. Hay nuevos elementos para pensar en ello. El testimonio de Víctor hace 8 días que no le parece justo que los viudos sean excluidos de la misión, por ejemplo. Eso a nosotros nos llegó al corazón, porque de verdad que nosotros no estamos viendo a los viudos en su verdadera dimensión. De pronto Antonio y Olga Lucía, que sé que nos están acompañando, están en este momento en la organización de un movimiento para acompañar a las personas solas, a las personas que en este momento requieren de compañía, pero no tienen un compañero permanente que esté soportándolos en su vida. Sería muy lindo que al finalizar de pronto Antonio y Olga Luz nos puedan hablar un poquito de esta experiencia tan linda que están ellos dirigiendo. Y finalmente, hay que practicar el arte del acompañamiento en la espiritualidad conyugal. Es un momento muy duro, es un momento muy difícil, y hay que fortalecernos cada vez más en los puntos concretos de esfuerzo que nos van a llevar al desarrollo de una espiritualidad de pareja. Y ahí quiero detenerme también un poquito. Un desarrollo de la espiritualidad, porque es que ya la espiritualidad de pareja nos la regaló Dios a través de la gracia del sacramento, pero nosotros tenemos que despertar esa gracia y de ponerla al servicio de los demás. Por eso se dice desarrollar la espiritualidad conyugal al alba de este tercer milenio. Entonces, ya para finalizar, vamos a presentar unas conclusiones específicas de lo que este documento nos trae. El futuro de los equipos de Nuestra Señora se basa en una mayor comunicación que obedece a la lógica del amor y del don. Aclaremos ahí. Tenemos que estar más en contacto con la iglesia, con la comunidad que nos rodea. Por eso se habla de una mayor comunicación. ¿Y cuál es la lógica de esa comunicación? El amor y el donarse totalmente. Darse a los demás. Correcto. Segundo. Evangelizar no es una invitación optativa, sino un deber constante. No es que el que quiera, ¿será que yo puedo? No. Y la evangelización es con el ejemplo. Es con el ejemplo. Es que no se trata de que nos volvamos todos nosotros predicadores y seamos expertos para llegarle con la palabra de Dios a todo el mundo. Es nuestro ejemplo el que va a servir de testimonio para otros. El tercero, ha llegado el momento de dar pleno sentido a la existencia de los equipos de Nuestra Señora. Recordemos una partecita de un mensaje del Padre Caparel: no seamos inquilinos, salgamos. El cuarto, conducir a cada matrimonio a comprometerse con toda responsabilidad en la misión. Esto ya no es que sencillamente el que quiera es algo voluntario, no, miren, es que eso es un compromiso, eso es algo que uno, una vez se mete en esto, ya no puede parar. O sea, esto es un verdadero fuego interior. Si uno está recibiendo a Dios por dentro, no se puede quedar quietico, porque de pronto se quema.
Tiene que ese fuego dárselo a otros para que se calienten también ellos. La misión del movimiento es la de formar, encuadrar y motivar a los matrimonios a ser agentes de la buena noticia. Todos nosotros estamos recibiendo formación. Hoy nos hablaban Julianita y Rubén, y nos hablaban de que es importantísimo, y Rubiel, de que es importantísimo para todos nosotros la formación. Pero es que la formación tiene que convertirse en acción. No podemos quedarnos recibiendo y recibiendo y recibiendo y no dar nada. Anunciar el evangelio en el seno de la pareja y de la familia es una misión que todos tenemos. Recrear y adaptar los medios de formación garantizando la fidelidad al carisma es el primer paso. Que todos nosotros entendamos que lo que estamos recibiendo es para aplicar. De acuerdo a nuestro carisma. Los CENS pueden apoyar decididamente la iglesia en salida. Miren, nosotros tenemos más formación que muchísimos cristianos que están haciendo misión. Pero evidentemente no salimos. La espiritualidad no puede ser entendida como autorreferencialidad. Es decir, yo me voy a desarrollar internamente. Eso no funciona así. Aquel que tiene a Dios adentro empieza a picarle por dentro la necesidad de darse a los demás. Así que no podemos seguir pensando que el más espiritual es el que está encerrado en sí mismo todo el tiempo. No, el más espiritual es el que se da más a los demás. Los equipos de Nuestra Señora no pueden olvidar la exigencia propia de ser cristiano. Todo aquello que decíamos de la acoger al otro, de mirar con misericordia a los necesitados, todo eso no es las bienaventuranzas que nos expuso Jesús como las máximas de ser cristiano y alcanzar la santidad. Debemos buscar en nuestro alrededor de quién hacernos prójimo. Estamos rodeados de gente que nos necesita. No los hemos visto porque tenemos la ventana cerrada y los ojos tapados. Pero afuera hay mucha gente que nos necesita. La misión y la vocación no pueden separarse, van muy unidas. Van de la mano. Nosotros como equipistas tenemos una misión clarísima como pareja y es una respuesta al llamado que Dios nos hizo. Terminamos con esta frase. Del padre Caffarel. Más amor en los hogares, más caridad en los equipos y más dinamismo misionero. Es el mensaje que le recordamos del padre Caffarel. Muy bien. Hemos hablado muchísimo de vocación y misión y quisiéramos terminar esta charla invocando al padre Caffarel para que él nos guíe en este camino de la misión. Entonces, vamos a hacer la oración para la beatificación del siervo de Dios, Enrique Caffarel. Nosotros la vamos a ir haciendo acá y ustedes la van haciendo en sus hogares para que después de esta oración tengamos nuestra sesión de intercambio de preguntas y opiniones. Dios Padre nuestro, pusiste en el corazón de tu siervo Enrique Caffarel un impulso de amor que le unía sin reserva a tu Hijo y le inspiraba para hablar de él. Profeta de nuestro tiempo, enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno, según la llamada que Jesús nos dirige a todos. Ven y sígueme. Él despertó el entusiasmo de los cónyuges ante la grandeza del sacramento del matrimonio, imagen del misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia. Enseñó que sacerdotes y matrimonios están llamados a vivir la vocación del amor. Guió a las viudas, el amor es más fuerte que la muerte. Impulsado por el Espíritu, dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración. Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de ti, Señor. Dios Padre nuestro, por la intercesión de Nuestra Señora, te pedimos que aceleres el día en que la Iglesia proclame la santidad de su vida, para que todos descubran la alegría de seguir a tu Hijo,
cada cual según la vocación del Espíritu. Dios Padre nuestro, invocamos al Padre Cafarel para solicitar su intercesión de protección para los equipistas y sus familias en esta pandemia, y lo que ella nos deje nos inspire por el camino del servicio. Amén. Bueno, les damos muchas gracias a Luis Eduardo y a Patricia por esa excelente presentación. Nos dejan muchos cuestionamientos personales sobre qué respuesta le estamos dando al llamado que Dios nos ha hecho con el sacramento del matrimonio, sobre qué respuesta estamos dando a nuestra vocación, a nuestra misión. Entonces invitamos a todos los equipistas que se encuentran en la sala para que realicen sus preguntas, para que le pregunten a Luis Eduardo y a Patricia los cuestionamientos que tengan. Y Arcángel e Ingrid, pues que nos hagan ahí la moderación de las preguntas. Quisiéramos, Juliana, pedirte un espacio para que Antonio y Olgalú nos cuenten un poquito de su experiencia con esta... Ay, se nos... ¿No se está escuchando, Luis Eduardo? No sé si me escuchan. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, el movimiento que ellos están dando en este momento, apostolado. Claro, Luis Eduardo y Pati, muchísimas gracias primero que todo por esa intervención que nos dejan una puesta al día de la realidad tan dura que vive en nuestro mundo y los retos tan grandes que tenemos los equipistas. Yo quisiera decir que me encantó una parte que dijiste, Luis Eduardo, que tenemos más formación y más preparación los equipistas que muchísima gente que sirve en la iglesia por fuera. Entonces, con mayor razón se nos va a pedir, ¿no? Cuentas porque hemos recibido muchísimo. ¿Quieres contar? Sí, lo que comenzamos fue un movimiento que se llama Comunidades de Nuestra Señora de la Esperanza. Hace más o menos unos 2 años se formó la primera comunidad y lo que busca es una vivencia para parejas viudas, para personas viudas, personas solas que se hayan separado y no se hayan vuelto a casar, o personas solteras. Y el objetivo fundamental es mantener la espiritualidad y compartir experiencias entre ellos. Se forman comunidades de más o menos unas 10 personas con un consejero espiritual o un sacerdote, y una persona de los equipos de Nuestra Señora los acompaña como una especie de pilotaje durante un año, y la metodología es muy similar a la de los equipos, es muy parecido. Acabamos de empezar un grupo virtual, el 5º grupo. Aquí estamos ensayando apenas, haciendo la experiencia virtual a ver si nos funciona, y bueno, ahí vamos. Sí, yo quisiera decir que ha sido una experiencia tan enriquecedora para los que hemos acompañado estas comunidades, porque hemos encontrado mucha soledad, especialmente creo en estas grandes ciudades, para ustedes también. La gente, por lo menos aquí en Bogotá, vive en sus apartamentos solos, rodeados de gente, pero muy solos. Y ha sido para ellos esperanzador, es lo que ellos nos dicen. Y se crea una comunidad de amistad, de fe, alegre en medio de su soledad. Entonces ha sido una experiencia real para nosotros bellísima.
Muchas gracias, Antonio Galú. De verdad que queríamos escucharlo de ustedes, ya hemos tenido la oportunidad de conocer un poquitico de ello, pero es como para abrirnos a todos la visión. Es que Sí. no tenemos nosotros un único campo de acción, sino que tenemos toda la iglesia por delante para poder actuar y para poder hacer misión. Gracias, Antonio. Sí. Con No, gusto, a un gusto ustedes. saludarlos. Un gusto. Muchas gracias, Antonio Galú, porque siempre nos regalan como esa chispita y ese amor que le tienen al movimiento, y pues todo eso que hacen es para la gloria de Dios. Los queremos mucho y los llevamos siempre en el corazón y en las oraciones. Tan bellos. Nosotros a ustedes. Lo Muchas mismo, gracias. No, y muchas gracias, qué apostolado tan bonito. Realmente hoy en día las personas adultas están sufriendo de mucha soledad. Es una época difícil para las personas adultas mayores. Así es. Bueno, si tienen alguna pregunta, entonces pues ya Ingrid y Arcángel nos colaboran, por favor, para moderar. Bueno, muchas gracias. En este momento pues no tenemos preguntas en el chat, solamente agradecimientos. Tenemos aquí Doris, Tello, Luis Eduardo y Patricia. Nunca olvidamos su acogida en su casa en Pereira. Que Dios los bendiga siempre. Que podemos damos ese ejemplo de acogida a nuestras parejas. Alberto Urbano. Álvaro Urbano. Alberto Urbano. Dios los siga bendiciendo en este hermoso camino de servicio y de formación equipista, que cada uno debemos asumir con amor y alegría. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, equipo de Nuestra Señora Colombia Occidente, gracias Luis Eduardo y Patricia, brillante motivación para asumir nuestra vocación y la misión que el Señor nos confía. Maravillosa la invitación para trabajar con la iglesia, Ferné y Consuelo. Tenemos alguna... No, buenas noches. Buenas noches. Si tenemos alguna pregunta, por favor, nos pueden escribir en el chat o abrir el micrófono para poder compartirla. Sí. ¿Qué estrategias nos aconsejan utilizar para que nuestras parejitas del equipo caminen a la misión? Porque ya son parejitas de 2, 3, 4 años y ¡ay! Qué difícil es tenerlas activamente en las parroquias o en la misión como tal. Bueno, muy bien, muchas gracias por la pregunta. La pregunta del millón, porque obviamente es muy complicado dar una receta única en la cual se despierten las personas hacia la misión como tal. Los equipos de Nuestra Señora tienen un esquema de formación por etapas. Esas etapas tienen por finalidad estructurar cada vez más a las parejas que conforman equipos hacia su desarrollo espiritual. En esa primera etapa, que están viviendo ustedes, realmente la primera etapa que nos vivimos nosotros, que son los equipos que comienzan a caminar los 4 o 5 primeros años. Allí apenas se está como estructurando en ese momento el equipo para poder después salir a hacer misión. Realmente el momento de la vocación y misión vendrá de pronto en un par de años más adelante, cuando todos ustedes se sientan suficientemente fortalecidos. No se trata de acelerar el hacer la misión, sino de ir viendo hacia afuera, con el apoyo del conciliario, cómo irse integrando en algún servicio como equipo completo. A veces es sencillo empezar, por ejemplo, como ofrecerse ante el hogar responsable de región para hacer equipo de servicio en un evento. Y ese podría ser el primer momento en el cual ustedes empiecen a actuar como equipo en lo que es hacer una misión. A veces con el mismo conciliario en su parroquia. Decirle al conciliario que organice una actividad con parejas, un retiro, en fin, y ustedes les sirvan de apoyo en el servicio.
Eso normalmente es como la primera cuota, la cuota inicial de empezar a servir. Y apenas el equipo empiece a cohesionarse en el servicio, van a encontrar que todos tienen dones para darse afuera. Entonces no es una receta mágica, cada equipo tiene que buscarla, pero creería yo que está el apoyo del conciliario para que los oriente hacia una actividad específica y posteriormente el apoyo del sector, de la región, para que puedan ustedes empezar a asumir tareas como equipo completo. Me parece que sería un buen paso. Muchas gracias, muy amable. Sí, apoyando esa idea de Luis Eduardo, creo que es muy bueno precisar que hay que fortalecerse los equipos en principio mucho en la fe, en el conocimiento de la fe y de prestar primero los servicios al interior del equipo o al interior del movimiento en general para que fortalecidos los equipos de servicio, de formación, de DICSE y que tenemos en el movimiento, pues aprendamos mejor, digamos, cómo a salir ya a la misión al exterior, ¿cierto? Pero sería muy bueno para esos equipos que aún están en esa etapa, pues que empiecen haciendo las actividades de servicio al interior del movimiento. No sé qué opinen ustedes, Luis Eduardo y Patricia. Es que en el movimiento tenemos diferentes tipos de servicio. Recuerden que tenemos el EDICSE, donde necesita parejas que los acompañen en la información, que los acompañen en difundir lo que es el movimiento, en muchas actividades, las mismas parejas de servicio. El movimiento hace diferentes eventos. ¿Por qué no ofrecerse a darle la bienvenida a los que están inscritos, a ayudar a apoyar, a entregar material? Es empezar a darse, empezar a observar también y aprender cómo hacer diferentes cosas. Y eso los va a motivar y van ganando experiencias también para luego hacerlo en actividades más grandes o fuera de la iglesia o en otro tipo de actividades. ¿No soy yo? Tenemos una pregunta de Paula Guerrero Ceballos. ¿Cómo lograr el funcionamiento de equipos de Nuestra Señora de la Esperanza en otras regiones del país? Bueno, ese sí es para Antonio y Olga Lucía, que nos puedan mirar de qué manera se podría expandir ese hermosísimo apostolado hacia otros del país. Sí, gracias. Lo primero es que no son equipos de Nuestra Señora. O sea, es un movimiento totalmente aparte que salió de los equipos, porque nosotros somos de los equipos y originalmente en Brasil también salió de los equipos, pero se llaman Comunidades de Nuestra Señora de la Esperanza. Bueno, lo que habría que hacer si hay interés en alguna parte es comunicarse con nosotros. Nosotros les podemos enviar información y recoger gente y hacer una información a ver si de golpe puede iniciarse una comunidad. Es factible, sería comunicarse con nosotros. El correo nuestro es olgalu@arango.com.co, es muy fácil, o antonio@arango.com.co. Nos escriben y nos cuentan y nos comunicamos con ustedes y si es factible, pues sería estupendo. Es una necesidad muy sentida en nuestra sociedad. Como decía Julianita ahora, hay mucha soledad en las personas mayores. Entonces, qué rico poderles dar esa esperanza, una nueva ilusión en su vida, ¿no? Humberto Flores nos pide la palabra para saludarlos.
Muy buenas noches para todas y todos. Espero que estén súper bien. Compañía de mi Diosito y Mamita María. Yo pertenezco aquí a la ciudad de Cali, el equipo número 30. Llevo 3 años con mi esposa pues no está porque está laborando, yo estoy con mi chiquita. Y hombre, y escuchar esas experiencias tan bacanas y las guías que ustedes dan es algo fenomenal. La verdad, como yo al principio dije, a veces se me está cayendo mucho la señal, se sube, en fin, pero escuchar a personas tan fenomenales como cada uno y cada uno de ustedes, a uno lo llena de mucha más felicidad, dan como ese ánimo, como ese auge, como para seguir uno adelante y aparte de eso lo llena, a mí por lo menos me llena mucho de paz. Esa era mi intervención. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y bueno, y a la compañera que me envió el link. Y bueno, ahí estamos pendientes. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, por esas palabras tan lindas. Ana Jenny Ordóñez, mi colta, pide la palabra. ¿Puede abrir el micrófono, Ana? Muy buenas noches para todos y para todas. Saludamos de manera muy fraternal a cada uno de ustedes. Le estamos hablando desde la bella perla del Pacífico, Tumaco, Nariño. Para nosotros es muy gratificante poder haber asistido a esta conferencia o charla muy importante, nos llena de mucha satisfacción. Muchísimas gracias por todo. Y tenemos una preguntita que hacerle a Luis Eduardo y esposa. Somos del equipo número 7 y llevamos ya 4 años caminando de la mano hacia esta nueva experiencia, bonita experiencia. Estamos como parejas responsables y tenemos un pequeño inconveniente con una de nuestras parejitas. Nuestra pregunta es, ¿cómo nosotros, que somos nuevos, porque somos primer año de parejita responsable, podemos acompañarlos a mejorar la situación personal que se está formando en ellos, que no es muy bueno, sobre todo la espiritualidad, ¿cierto? Digámoslo así, lo entendemos así. Uno de ellos es más católico que el otro y pues no se acompañan mutuamente. Entonces necesitamos, por favor, que nos orienten, porque nosotros pues desconocemos muchas cosas del movimiento, aunque estamos permanentemente tratando de formarnos. Aquí mi esposo los va a saludar. Salud. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí Alfredo Parra, como decía, me llamó, y mi esposa Nayeli. Estamos en el taller y eso está muy bonito lo que dice don Luis Eduardo, ya porque nos acoge mucho y estamos aprendiendo. Entonces eso, y ahorita lo que dice mi esposa para cómo llegarle yo al compañero, que casi no es mucho lo que él no anda con la esposa, que siempre ella anda más en la iglesia y él no. ¿Cómo podemos llegarle más profundamente para que se acoja con ella? Porque hay días que se va y otro día que no asiste. Ya, esa es la preguntita que le queremos hacerle. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y nuevamente de esas preguntas corchadoras que le hacen a uno, ¿cierto? Realmente cada pareja tiene su propio ritmo para ir adquiriendo la madurez, lo que llamamos la gradualidad. Es decir, que cada pareja va alcanzando poco a poco la madurez necesaria para empezar a caminar más rápido en su desarrollo espiritual. ¿Cómo poder acompañar a esa pareja? Hay dentro de la reunión de equipo 2 momentos que yo les sugeriría que de pronto hicieran más énfasis en la posibilidad de que, sobre todo la persona que no ha podido integrarse, se abra un poco más, ¿cierto? Sería en el momento de la puesta en común de la reunión de equipo, donde se permita
expresar, que él exprese qué está viviendo en este momento. Muchas veces son circunstancias que ustedes mismos no conocen, que son internas de la pareja y que pueden estar sucediendo en ese momento. Y un segundo momento es en la parte de participación, cuando se empiece a hablar de cómo están en el desarrollo de los puntos concretos de esfuerzo, involucrarlos a ellos en que cuenten cómo está su diálogo conyugal, cómo está su regla de vida, cómo van en la escucha de la palabra, como tratando de que ellos entiendan que esas herramientas son necesarias para que crezcan cada día más. Una recomendación es que no necesita uno ser terapeuta de pareja, es sencillamente abrir la puerta. Podría ser, nosotros en el eje cafetero invitamos a un tintico y decimos, vamos a tomarnos un cafecito, un tintico, y en ese tintico invitamos a esa parejita aparte, y bueno, ¿cómo están ustedes? Cuéntenos, y un tip que les funciona siempre muy bien a todos, inviten al mismo tiempo al sacerdote conciliario. Entonces va el sacerdote conciliario, la pareja que ustedes quieren involucrar, y ustedes dos, y tienen una reunión alrededor de un cafecito, donde intercambian esas opiniones, miran a ver en qué se puede ayudar. Así de esa reunión aparentemente no salga la solución, por lo menos se escuchó a esa pareja, se le abrió la puerta para que ella pudiera expresar qué estaba sintiendo. Así que muchas veces no es necesariamente que nosotros les demos la solución a ellos, sino que escuchemos qué es lo que están viviendo y que puedan ellos también crecer en su espiritualidad. Muchísimas gracias. Da la casualidad de que el día de mañana tenemos la reunión que tenemos, lo que nos aconseja, ¿cierto? Entonces, para la gloria de Dios, pudimos entrar a esta conferencia que nos ha servido muchísimo. Dios los bendiga. Muchas gracias. Ana Milena Andrade Marulanda, buenas noches Luis Eduardo y Patricia, excelente formación, Dios los bendiga, atentamente Ana Milena y Gustavo, equipo 30 de Cali. Llegan más mensajes en agradecimiento. Liliana Redondo de Cali, muchas gracias por esa formación, nos motiva a dar de lo que tanto recibimos, es la invitación que el Señor nos hace. Doris Tello nos dice, frente a la pregunta anterior, la mejor ayuda es la oración en pareja y en equipo. No tenemos en ese momento más agradecimiento ni más preguntas, y agradecemos a todas las parejas que nos han acompañado en este momento. Si pueden participar, los motivamos para que lo realicen. Aprovechemos esos espacios para poder compartir y nos enriquecemos cada día. O aclarar dudas que tengamos. Gracias Luis Eduardo y Patricia, excelente la charla, muy enriquecedora, y vea cuando hay dudas, es importantísimo porque uno las aclara, y de verdad la misión que tenemos es ayudar a otras parejas que también lo necesitan tanto, y hay veces nosotros encerrados sin abrir el corazón, y el movimiento nos ha dado mucho. Muchísimas gracias Luis Eduardo, Patricia, siempre con esa claridad que lo hace, y ese amor de entrega. Sí, desde luego que gracias sí habrán muchas y agradecimientos también. Las gracias que nos da el Señor para poder expresarnos con amor y fraternidad hacia los demás, y los agradecimientos a ustedes, Luis Eduardo y Patricia, por ser tan dóciles y tan acogedores en esta región, porque pues nos impulsan, nos animan y nos orientan. Me parece que está muy bien, y pues si alguno de los compañeros o hermanos tiene algún aporte, también puede ser aporte, no necesariamente debe ser pregunta, pero si también tiene un aporte, una pregunta,
pues les escuchamos entonces. A mí me gustaría aportar que hay que perder el miedo. Muchas veces las personas no nos lanzamos a un servicio porque creemos que no somos capaces, que no tenemos las capacidades o las habilidades, y resulta que sí las tenemos. Cada uno tiene muchos dones, muchas habilidades que puede poner al servicio del movimiento y del prójimo en general. Entonces es perder ese miedo. El Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y eso lo sabemos muy bien los que nos hemos lanzado a servir. Que aunque no seamos dignos, el Señor hace la obra. El Señor es el que la realiza. Si hay alguien más que tenga otra pregunta, otro aporte, nos lo hacen saber, y si no, para que Luis Eduardo y Patricia pues nos regalen el Magnífica, no sin antes darles muchas gracias por esa excelente presentación. Nos dejan muy cuestionados. Si buenas noches. Sí, digan. Una preguntita. ¿Cuáles serían los principales obstáculos que se presentan al momento de realizar la misión? ¿Qué han experimentado ustedes con su experiencia? Bueno, yo creo que el principal obstáculo es el temor que experimenta la pareja de, entre comillas, ser inferior a la misión que podría desempeñar. Yo creo que eso es algo que experimentamos todos. Son cosas que poco a poco se van venciendo y a la cual uno no tendría como una lógica intelectual para decir en qué momento está capacitado para hacer misión o no, sino que es en el momento en que el corazón se abra, porque es que esto no es una cuestión intelectual, esto es una cuestión de corazón, es una cuestión de entrega, de donarse, es una cuestión de amor completa. La mayoría de las parejas disfrazan ese temor con muchísimas excusas. La más común es no hay tiempo. No hay tiempo. Los niños están muy pequeños. O los niños están muy pequeños, o es que nosotros trabajamos muy duro. La experiencia la tuvimos nosotros en el encuentro en Bogotá cuando celebraron 50 años del movimiento. Nos tocó en el mismo equipo con una pareja que decía en ese momento el testimonio de ellos en la puesta en común. Es que nosotros, él es médico, yo soy psicóloga, tenemos 2 hijos adolescentes, llevamos 10 años en el movimiento, o 7 años era en esa época, 7 años en el movimiento, y nunca hemos sido ni siquiera hogar responsable porque no nos queda tiempo. Y nosotros estábamos enseguida de ellos. Y entonces nos presentamos y dijimos, nosotros somos Luis Eduardo y Patricia, yo soy médico y Patricia es gerontóloga, tenemos 2 hijos adolescentes y hemos sido 3 veces en esa época, 2 veces nomás, 2 veces hogar responsable de equipo, 1 vez responsable de sector, responsables de región en este momento. Y además de eso, hemos piloteado 2 equipos. Yo en ese momento no era por chicanearle al Señor, ni mucho menos, sino que era por mostrarle que realmente el tiempo no es una excusa valedera, porque cuando uno tiene de verdad la voluntad de hacer las cosas, encuentra el momento para hacerlo. Entonces, realmente yo les diría, vencer el temor es el primer y único paso, pero lo decíamos en la charla, ese vencer el temor se logra con oración, porque detrás de la misión, en esa monedita, siempre al respaldo hay oración. Entonces, la manera más fácil de vencer el temor es orando, Por eso
se han dado cuenta en la mayoría de los testimonios y en la mayoría de las charlas a las que asistimos, lo primero que hace toda pareja es orar, invocar al Espíritu Santo, hacer una brevísima oración para que sea Él el que los fortalezca. Así que creemos que ahí está de pronto la clave de la misión. Muchas gracias. Con las palabras que empezaron Julianita y Rubiel, que fueron, si permanecemos encerrados en nosotros mismos, esa es como la respuesta. No descubrimos el llamado de Dios, definitivamente. Si uno no se da, no se abre, entonces no puede uno alcanzar que va a entender bien cuál es ese llamado del Señor. Es cierto, y si lo miramos a través del Evangelio, cuando el Señor le dijo a uno, ven y sígueme, y dijo, déjame enterrar primero, dijo, no, que los muertos entierren a los muertos, y me va a seguir, venga pues. Entonces, es tal vez aceptar que hay que entender primero qué es el llamado, y después de entender el llamado, claro, pasada la etapa del miedo, dar la respuesta que el Señor nos está pidiendo. Antes de finalizar, damos aquí otros saludos de agradecimiento. Don Antonio Olgalú, excelente presentación, muy aterrizada y motivante. Tomás y Patricia, un abrazo y agradecimiento por el trabajo realizado y compartido con todos nosotros, motivados a seguir misionando. John Henry y Claudia, de acuerdo con lo que dice Julie, así nos sucedió a nosotros, pero el Señor envía a su Santo Espíritu. Lo importante es perder el miedo y entregarlo al Señor y poner toda nuestra voluntad al servicio de nuestro Señor para entregarle parte de todo lo que Él nos da. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por esas palabras tan lindas. Entonces, si quieren, empezamos el Magnificat y ustedes nos siguen desde su hogar. ¿Listo? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darles las gracias a todos por la participación. Decirles que no tengamos ese miedo que nos pueda, que cada uno de nosotros somos nuestro propio obstáculo. Entonces salgamos a servir, que realmente el movimiento necesita de nosotros, y más que el movimiento, el Señor necesita de cada uno de nosotros. Nosotros somos esos pies, esas manos, esa voz que el Señor necesita para poder servir ante Él y para poder representar su reino. Así que Dios me los bendiga y que sigamos siempre con esa vocación y misión, firmes con el Espíritu, que todos tenemos miedo y tenemos temores, pero Él es el que actúa ante nosotros.